Hablando de seguridad con mi querido Francisco Miembro, vamos a hablar del dark web, ¿qué les parece? Y te saludo aquí desde Atlanta, mi querido Francisco, te saludo con mucho cariño allá en Miami, aquí en los Estados Unidos. Te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Muy bien, mi Pedro, ¿tú cómo estás allá en Atlanta ahora, verdad? Feliz de verte, allá con ecos Igualmente. de Miami. Ahí estamos. Pues mi Pedro, hoy hicimos una especie de tour virtual de compras en la dark web. ¿Qué encontramos? Sobre todo de temas de México. El pasado 22 de enero, en un foro de la dark web, fueron puestas a la venta 3 bases de datos con supuestos registros de personas usuarias de, fíjense nada más, bancos como BBVA, Santander y el Instituto Mexicano del Seguro Social. El registro de BBVA dice tener 3 millones de registros, el de Santander 1 millón y el del IMSS 42 millones de datos. Se llevó a cabo una revisión de estas bases de información y entre los registros filtrados en la base de BBVA se encuentra el nombre completo de la persona, la dirección, calle, colonia, ciudad, estado y código postal, número telefónico y el RFC, mientras que en la base de Santander se encontraron los mismos datos y el número de la tarjeta. Vean lo grave de esto. Por su parte, en cuanto a la base del IMSS, se incluyen datos como el nombre, domicilio del empleador, así como el número de afiliación CURP y salario base del trabajador. Un medio especializado en seguridad confirmó que el grupo Band Security logró ponerse en contacto con el vendedor de esta información, quien tiene buena reputación en foros de dark web y por eso se piensa que es cierta esta información. El atacante ofreció en el mismo foro a finales de diciembre del 2020 una base de datos de Telcel con 60 millones de registros, presuntamente actualizada al 2019 y al 2020. En ese mismo mes, otro usuario publicó una presunta base de datos del programa de becas de Educación Media Superior Benito Juárez del Banco del Bienestar. Ahí para que apunten los amigos del gobierno. Estas no son las únicas bases con datos de empresas o instituciones de México. Pedro, otro vendedor ofertó recientemente, el 25 de enero, bases de compañías como Coppel, Banamex y Movistar, así como organismos gubernamentales como CFE, el INE, el ISSSTE y el Infonavit. Ante el cuestionamiento de algunos usuarios sobre la actualidad de los datos, el vendedor respondió que aunque algunas de estas bases son viejas, es posible hacer campañas con una contactación del 80 al 90%. En otro foro de la dark web identificamos una publicación referente a la venta de accesos de dominios de 2 organizaciones en México, una que se dedica al tema de distribución de medicamentos y otra se dedica a afores, pensiones y préstamos. Las publicaciones fueron realizadas en 2 mercados que están alojados, imaginen, en Ucrania y en Rusia, de los cuales para el primero se solicita un pago nada más y nada menos de moneda virtual, $50 equivalentes por registro. Se identificaron 69 publicaciones relacionadas con el tema de medicamentos y 41 publicaciones relacionadas con la Afore, que se hicieron entre el 2019 y el 2021. Es importante mencionar, Pedro, que la misma publicación identifica que también ofrecen accesos a diversas compañías mexicanas del sector energético, de entretenimiento, gubernamental y de comunicaciones, y los costos que manejan es en el rango de $3 a $9 por cada acceso, dependiendo desde luego de la organización de la cual se trate. Estos incidentes, Pedro, son un fuerte recordatorio de la obligación que tienen las empresas y los sujetos obligados en el resguardo y tratamiento de la transferencia de datos personales. Además, este tipo de vulneraciones se vuelven aún más graves cuando las instituciones utilizan bases de datos centralizadas, como la que pretende crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y próximamente el Padrón
de gobernación en cuanto a RENAPO, Registro Nacional de Población, que está por ahí ya en ciernes. Asimismo, las empresas tienen la obligación de notificar a los usuarios cuando han sido afectadas por una filtración, cosa que normalmente no sucede, y esto es muy grave porque nos dejan a los usuarios sin posibilidad de reaccionar. Finalmente, ante la falta de garantías mínimas de protección de datos, tanto las instituciones bancarias como otros organismos públicos deberían frenar sus esfuerzos por recabar y almacenar información biométrica como huella digital, rostro, iris, etcétera, cuya malversación tendría efectos desastrosos en la privacidad y seguridad de las personas. ¿Cómo la ves, Pedro? Pues que cada vez más estamos invadidos por lo que pudiera atentar en contra de nosotros en función de nuestros intereses, por la diseminación de los datos que a veces son pues, bien aprovechados para nuestros fines tecnológicos y a veces ni sabemos, pero nos metemos o nos meten más bien en broncas inopinadas e inesperadas. Y gracias por advertirlo siempre, mi querido Francisco. A la orden, mi Pedro. Un saludo hasta Atlanta y un saludo a la familia. Muchas gracias igualmente para ti.